Hola a todos, soy el doctor Hermosilla y en esta presentación vamos a hablar de feocromocitoma. Vamos a partir con un caso clínico. La verdad que los feocromocitomas no son patologías frecuentes de ver, pero cuando se presentan pueden tener manifestaciones que son verdaderamente catastróficas para la vida del paciente. Se trata de una paciente de sexo femenino de iniciales ERF, una paciente joven de 34 años que consultó en el servicio de urgencias del Hospital Base de Los Ángeles y que la causa de consulta fue compromiso de conciencia súbito. Esta paciente había tenido un diagnóstico de hipertensión arterial 5 años antes, lo cual ya nos debe llamar la atención, que alguien sea hipertenso desde los 29 años. En ese momento, cuando se hizo el diagnóstico, se empezó a hacer el estudio eh, buscando tal vez alguna causa de hipertensión secundaria, pero la verdad es que según lo que aparecía en la ficha clínica, ese estudio no se completó. Em, Fue encontrada el 14 de marzo comprometida de conciencia y fue llevada entonces al servicio de urgencias del Hospital de Los Ángeles. En ese momento, en el control de signos vitales, se constató que tenía una presión arterial de 252 con 125, que también nos debe hacer llamar la atención niveles de presión tan elevados como para pensar que la causa de la hipertensión sea una hipertensión esencial. Considerando el compromiso de conciencia y la hipertensión, uno de los primeros causas que uno debe pensar, o lo que puede estar pasando con la paciente, es que haya un accidente cerebrovascular, que sea isquémico o hemorrágico. Podemos evaluarlos con el escáner en primera instancia. Se hizo un escáner de cerebro que lo que mostraba era una hemorragia intracerebral izquierda con un gran efecto de masa. Este es el escáner de la paciente que se realizó luego de hacer una craniectomía descompresiva. Em, Recordar que el lado acá en el escáner están los lados derecho e izquierdo cambiados respecto a lo que uno visualiza en la pantalla. Lo que podemos ver acá en el lado derecho de su pantalla, que vendría siendo el lado izquierdo de la paciente, es que falta calota, producto de la craniectomía descompresiva, y vemos cómo el tejido cerebral está tan edematoso que protruye hacia el exterior. ¿Ya? Esto es para poder evitar que exista compresión de todo del cerebro que está intracraniano. Acá el hematoma ya está drenado. Siempre que hay un accidente cerebrovascular, no se trata solamente de manejar la parte aguda, sino que tenemos que identificar la causa. Esto es lo que se realizó en esta paciente de forma un poco más profunda, considerando que teníamos el antecedente de hipertensión arterial. Pero siempre hay que buscar la causa responsable de la generación del accidente cerebrovascular. Dentro del estudio de esta paciente, considerando que teníamos una hipertensión severa en una paciente joven que no estaba completamente estudiada, es necesario descartar la presencia de un feocromocitoma y también de a lo mejor alguna estenosis de arterias renales. Es por esto que como primer estudio en este caso se realizó un TAC de abdomen que mostraba un nódulo suprarrenal izquierdo que era de 25 por 26 milímetros y se solicitó un angiotac de arterias renales que no mostraba alteraciones. Una vez que se encontró este nódulo suprarrenal, en el contexto de esta paciente hipertensa, se solicitaron catecolaminas urinarias para poder avanzar en el diagnóstico, en la sospecha diagnóstica del feocromocitoma. Las catecolaminas urinarias que se obtuvieron fueron positivas luego de la administración de un fármaco que se llama clonidina. Para proseguir en
En el estudio diagnóstico se realizó una cintigrafía, que esto es un examen de medicina nuclear, para evaluar si había captación de radiofármaco, y se encontró que había captación aumentada de radiofármaco a nivel del flanco derecho y que era concordante anatómicamente con el polo inferior renal. Durante toda esta evolución, pues esta paciente llegó en marzo, estamos en mayo cuando ya se seguía realizando el estudio, para tener el concepto de que no es algo de fácil diagnóstico. La paciente tuvo múltiples ingresos a una unidad de paciente crítico por presencia de crisis hipertensivas que eran de muy difícil diagnóstico, de muy difícil manejo. Las crisis hipertensivas, muchos pacientes hipertensos llegan con crisis hipertensiva al servicio de urgencia, pero como vieron en sus clases de cardiología, muchas remiten con terapia farmacológica única y los que no tienen que ser eh, hospitalizados y manejados con fármaco endovenoso. Pero esta paciente tenía estas crisis a repetición, que nos hacía sospechar aún más la presencia de este feocromocitoma. Estos son los exámenes de medicina nuclear que se revisó en la paciente, donde se aprecia una marcada zona de hipercaptación del radiofármaco en el flanco derecho en posición inferior del riñón. El resto de las imágenes, según lo que muestra el informe, no se aprecian alteraciones significativas. Eh, ¿Por qué es importante el resto de las imágenes acá? Porque, como vamos a ver más adelante, cuando hay un feocromocitoma, este es un tumor que puede presentar metástasis, o sea, compromiso a distancia. Si bien es un tumor que parte a nivel em, de las suprarrenales, puede presentar compromiso, puede presentarse como un tumor maligno y presentar compromiso distal a la glándula de origen. Bueno, este paciente se derivó al hospital de mayor complejidad, porque la verdad que el tratamiento del feocromocitoma es un tratamiento quirúrgico que no se hace en todos los centros. Se hizo un nuevo escáner de control, vamos en agosto ya, eh, en el cual se evidenciaba un tumor suprarrenal izquierdo con características imagenológicas compatibles con una tumoración neoplásica agresiva primaria que pudiera corresponder ya sea a un carcinoma adenocortical, no pudiéndose descartar un feocromocitoma ni una metástasis suprarrenal. Ese era el informe del el radiólogo. Sin embargo, todo el cuadro clínico ya era compatible con un feocromocitoma. Acá tenemos la imagen del escáner. En la misma imagen que está en izquierda y en derecha, pero hacia la derecha de su pantalla está la posición del tumor en la glándula suprarrenal, que claramente las suprarrenales la mayoría de las veces no se visualizan en el escáner. Acá, aparte de visualizarse, se puede ver un gran tamaño que tiene. Y bueno, este finalmente era el feocromocitoma que tenía la paciente. Ahora, desde el punto de vista funcional, esta paciente quedó afectada por el accidente cerebrovascular que tuvo, pero hay que evitar que presente nuevas crisis hipertensivas, ¿ya? Por lo tanto, eh, es necesario manejar igual este tumor. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar el número de fármacos antihipertensivos que usaba este paciente para poder llegar a tener niveles de presión arterial adecuados. Bueno, acá tenemos el listado de los 5 antihipertensivos que usaba el paciente. La verdad que, bueno, esto ya se puede catalogar como una hipertensión resistente y siempre que un paciente necesite tantos antihipertensivos para poder lograr manejar sus valores de presión arterial, uno tiene que tener la duda de que algo pasa, ya sea lo primero que una mala adherencia al tratamiento, ya sea porque el paciente no se toma los fármacos, porque no puede acceder a comprarse los fármacos, ¿ya? O que puede haber alguna causa secundaria. En este caso ya había un, eh, una alta sospecha por las complicaciones secundarias de estas crisis hipertensivas y que claramente nos debe hacer sospechar
en un paciente joven, hipertenso, con accidente cerebrovascular y con una hipertensión refractaria, que haya algún feocromocitoma dando vuelta por ahí. Bueno, el feocromocitoma es entonces un tumor productor de catecolaminas que procede de las células cromafines del sistema nervioso simpático. Ahora, los feocromocitomas pueden presentarse en forma aislada o pueden encontrarse asociados a algunas otras enfermedades genéticas, como por ejemplo las neoplasias endocrinas múltiples tipo 2, que estas incluyen la enfermedad de von Hippel-Lindau, la neurofibromatosis tipo 1 de von Recklinghausen o el paraganglioma familiar. Como ya dijimos, hay algunos de estos tumores que se pueden presentar en forma de metástasis. Un 10% de estos tumores son malignos y lo único que les diferencia es la invasión local y la existencia de metástasis a distancias. Ahora, ojo que estas se pueden dar hasta 20 años después del diagnóstico de la enfermedad. Por lo tanto, estos pacientes, una vez hecho el diagnóstico e incluso que se haya hecho la extirpación de la suprarrenal como tratamiento, se debe mantener el seguimiento a largo plazo. Es una causa tratable de hipertensión arterial, ya una vez que se hace el diagnóstico y se logra tratar. Es una enfermedad que se presenta entre la cuarta y quinta década de la vida la mayoría de las veces. Ahora, la presentación clínica es bastante variable y no hay una correlación entre los niveles de catecolaminas encontradas, sobre todo a nivel plasmático, y la existencia de hipertensión arterial. Esa es una de las causas por la cual también es bien complejo realizar el diagnóstico. Ahora, la triada clásica, como ustedes deben haber visto en semiología, consiste en la presencia de una cefalea, palpitaciones y diaforesis o sudoración en un paciente hipertenso. Esto que viene en forma de paroxismo o de crisis. ¿Ya? Ahora, asociado a esta triada clásica se puede presentar náuseas, palidez o enrojecimiento de la piel asociado a un dolor opresivo y presencia de dolor opresivo torácico o presencia de parestesias. Ahora, la frecuencia en la cual se pueden dar estas crisis es muy variable. Hay algunos pacientes que tienen una frecuencia muy seguida, se pueden dar a veces eh, desde una vez al mes a 30 veces en un día. Y la duración de estos paroxismos generalmente es menor a 30 minutos. En los periodos intercrisis se puede haber presencia de toda esta sintomatología que la verdad que es bastante inespecífica. Pero el grado de sospecha se debe tener en el contexto de un paciente hipertenso que presente estos síntomas en forma continua. ¿Ya? Esto es, no en los periodos de crisis. ¿Ya? Como ven, son síntomas bastante inespecíficos: ansiedad, frialdad de manos y pies, insuficiencia cardíaca congestiva, estreñimiento, diaforesis, etc. Ojo, que acá fíjense en la última sintomatología, la pérdida de peso es una de las causas es una causa de baja, el feocromocitoma es una causa de baja de peso con apetito conservado. Bueno, estos son el listado de síntomas que están relacionados en forma más específica con la crisis de cuando se produce esta liberación de catecolaminas. Ahora está indicado realizar pruebas de screening a todos los pacientes que en el contexto de una hipertensión presenten sobre todo esta triada de cefalea, taquicardia y diaforesis. Además de realizarlo en pacientes, en niños hipertensos, en una hipertensión resistente al tratamiento convencional, en crisis hipertensivas o arritmias en el contexto de cirugías o traumatismos, o en los pacientes en que se puede diagnosticar un incidentaloma suprarrenal, es decir, una tumoración suprarrenal encontrada de forma accidental en algún examen imagenológico realizado por alguna otra causa.
Bueno, en los pacientes que tengamos la sospecha diagnóstica, vamos a tener que realizar exámenes tanto en orina como en plasma. Ojo que en plasma vamos a medir metanefrinas plasmáticas, no catecolaminas plasmáticas. ¿Esto por qué? Porque las metanefrinas plasmáticas son el resultado del metabolismo de las catecolaminas dentro del tumor. De esta forma, si bien la producción de catecolaminas puede ser episódica, la de metanefrinas es continua y por lo tanto refleja de mejor forma la presencia de una masa tumoral secretora. Referente a las metanefrinas en orina, un resultado de normetanefrina mayor a 900 microgramos en 24 horas o de metanefrinas superiores a 24 microgramos en 24 horas es altamente sugerente del diagnóstico. Respecto a las catecolaminas en orina, es el límite superior para catecolaminas totales es de 100 a 150 microgramos al día, siendo el resultado superior a 250 microgramos día, muy sugerente de la enfermedad. Esta prueba, las catecolaminas en orina tienen una sensibilidad de un 86% con una especificidad del 88%. Luego de haberse realizado la confirmación diagnóstica mediante los exámenes ya sea de orina o de sangre, hay que realizar un estudio de localización. Para tener en cuenta, aproximadamente entre un porcentaje cercano al 15 al 20% de los tumores son extraadrenales, pero más de un 95% generalmente se localizan en el abdomen y en la pelvis. Em, el examen imagenológico inicial, que fue, por ejemplo, lo que se le hizo a esta paciente, es la realización de una tomografía computarizada, un escáner, aunque también se puede realizar una resonancia magnética de abdomen y pelvis. Ambas tienen una adecuada sensibilidad y especificidad para poder diagnosticar tumores que tengan un tamaño mayor de 3 centímetros. Una de las ventajas que tiene la resonancia en comparación con el escáner es que la resonancia no expone al paciente a radiación, por lo que va a ser la técnica de elección, sobre todo en pacientes eh, pediátricos y mujeres gestantes que requieren no exponerse a radiación. Bueno, luego de que se realiza la ubicación del tumor, dijimos que había que buscar metástasis. Para eso se hace la gammagrafía con el MIBG, que es el eh, metayodo benzilguanidina, que es un compuesto parecido a la noradrenalina y que es captado por el tejido adrenal y que se utiliza como marcador. La indicación principal entonces de esta gammagrafía es cuando se realiza ya el estudio diagnóstico bioquímico, pero el escáner y la resonancia son negativas. Eso para hacer el diagnóstico, pero para buscar metástasis dijimos que se utiliza mejor este examen. Tiene una alta especificidad que es cercana al 100% y permite realizar la exploración funcional y la localización del tumor y las probables metástasis. No es necesario realizarla como diagnóstico en caso de que el escáner y la resonancia em, sean ya positivas para poder hacer el diagnóstico de, em, del feocromocitoma. Pero si es que el tumor que se encuentra mayor de 10 centímetros, es muy sugerente de que existan metástasis. Por lo tanto, esa es la indicación de realización. El tratamiento del feocromocitoma es quirúrgico. ¿Ya? Se debe realizar una extirpación con toda una preparación previa. ¿Ya? Esto se realiza en un hospital que tiene que ser de alta complejidad y el postoperatorio de estos pacientes tiene que ser en una unidad de cuidados intensivos. Desde el punto de vista de lo que debe saber el médico general en estricto rigor, es la sospecha diagnóstica, la derivación a el médico especialista y el control posterior, porque como ya dijimos, estos pacientes pueden tener eh, recidivas o presencia de metástasis muchos años después del seguimiento.
Por lo tanto, un paciente hipertenso tratado, tratado por una hipertensión secundaria, un feocromocitoma, que años después uno lo puede a lo mejor controlar y se encuentre con una hipertensión de difícil diagnóstico, perdón, de difícil manejo, uno tiene que sospechar que puede haber una recidiva de este feocromocitoma. Hola a todos, soy el doctor Hermosilla y en esta presentación vamos a hablar de feocromocitoma. Vamos a partir con un caso clínico. La verdad que los feocromocitomas no son patologías frecuentes de ver, pero cuando se presentan pueden tener manifestaciones que son verdaderamente catastróficas para la vida del paciente.